Bueno, familia, muy buenos días. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Quiero invitarlos para que alabemos y adoremos a nuestro Dios y que podamos juntos reconocer que Él es nuestro único Salvador, que Él es el único que en realidad nos sostiene. Quiero compartirles en Judas capítulo 1, versículo 24. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él, desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque confiamos, Señor, en que tú nos mantendrás firmes, Señor. Por eso queremos estar en tu presencia, Señor, todos los días, Señor. Todos los días, papá, que podamos acudir a ti, humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Dios, papá. Por eso te alabamos, Señor, te exaltamos y declaramos que tú eres santo, Señor. Que tú eres santo, papá, que no hay nadie como tú, Señor. Venga aquí tu
exaltamos, te adoramos, oh amado, oh amado, oh amado Jesús, toda la gloria. Gracias, Señor, que podemos declarar, Señor, que aún, Señor, en tiempos difíciles, Señor, los cielos se abren, Señor. Tu palabra desciende con poder, Señor, porque pasarán los cielos y la tierra, pero tu palabra no pasará, Señor. Como dice tu palabra en Juan, Señor, a todo el que cree en mí, de su corazón brotarán ríos de agua viva, Señor. Así que permite, Señor, que de nosotros puedan brotar esos ríos, Señor, de agua viva, papá. Que sabemos que ese río lo encontramos en ti, Señor. Y en ti podemos encontrar gozo, Señor. En ti podemos encontrar la paz, Señor. Por eso queremos alabarte, Señor, a través de esta canción, Señor. Vamos, alábalo. Vamos a danzar con nuestro Rey. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.
Señor, y te exaltamos y te agradecemos por permitirnos entrar, Señor, confiados a tu presencia, Señor, para alabarte y adorarte, Señor. Ahora queremos quedar, Señor, bajo la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entender la palabra que hoy nos trae, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no la somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también, en nuestra iglesia, creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia, nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Muy buenos días, saludo cordialísimo para todos ustedes. Muchas gracias a nuestro Dios grande y poderoso que nos permite estar con ustedes. Después de adorarlo, de glorificar su nombre, podemos acercarnos a Él a través de la oración y de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos desarrollar estas disciplinas espirituales para que nuestro crecimiento espiritual sea cada día mayor. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL, Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, queremos compartir en esta mañana este tema que lleva por título Jesús hoy. Pidámosle al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría para comprender sus palabras. Padre, gracias te damos en este tiempo por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti, de invocar tu nombre, de poder reconocer que tú eres nuestro Dios grande y poderoso, eterno, sanador y salvador. Te pedimos, Espíritu de Dios, que abras nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría y la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que nos están observando, por sus familias. Seguimos orando por la salud de Colombia y por la salud del mundo. Te pedimos, Señor, tu aprobación, tu bendición, que nos permitas crecer cada día más en el amor y en la unidad de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Señor, por este propósito que tú has puesto en nuestros corazones de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, de agradecerte, Señor, por todo lo maravilloso que tú eres. Espíritu Santo, tú eres el que lo sabe todo. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 1, dicen las Sagradas Escrituras. Evangelio según San Juan 7, 1. Capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Porque ni aun sus hermanos creían en él. El Jesús de hoy quiere prodigar, llevar su mensaje para que todo aquel que escuche sus enseñanzas, sus palabras, crean en él. Pero en el tiempo de hoy existen las mismas situaciones que ocurrían en los tiempos de Jesús, porque ni aun sus hermanos creían en él. En el versículo 1 vemos cómo Jesús estaba expuesto a la muerte. Dice, porque los judíos procuraban matarle. Sus enseñanzas, sus doctrinas fueron rechazadas por algunos judíos y empezó deliberadamente a producirse una persecución en torno a Jesús. Por eso dicen las Escrituras que los judíos procuraban matarle. Y en el versículo 3 dice que sus hermanos, los miembros de su familia, le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Se ve presionado por su familia a salir. Le dicen: sal de aquí, váyase de aquí. Obviamente el Señor Jesucristo hacía sus obras, porque su poder comenzó a manifestarse, pero ellos no creían y lo incitaban a que saliera de allí a buscar sus discípulos. Y evidentemente Jesús tenía sus seguidores, sus discípulos, los que lo habían seguido, habían creído en sus enseñanzas. Jesús mismo había enseñado en el versículo 24 del capítulo 4 del libro de Lucas, capítulo 4 del libro de Lucas. Dicen las Escrituras en el capítulo 4, versículo 24, dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque en Nazaret también lo habían rechazado sus propios familiares, su familia, los que lo habían visto crecer. Entonces, vemos cómo a través del contexto, retomando la lectura del libro de Juan en el capítulo 7, vemos cómo ellos se atreven a decirle lo que él tiene que hacer. Vemos cómo le dicen en el versículo 4 del capítulo 7 del libro de Juan:
Le dicen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Se atreven a decirle lo que él tiene que hacer, cómo tiene que manifestarse al mundo. Vemos cómo ellos lo incitan y le dicen, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque seguramente ellos querían que él tuviera una manifestación al mundo. Pero nosotros podemos entender que la manifestación de Jesús al mundo es en su tiempo, en el tiempo de Jesús. Durante los primeros 30 años, Jesús estuvo aprendiendo la cultura judía, asistía a la sinagoga, creció al lado de sus padres, sus hermanos, su familia. Y a los 30 años exactamente inició su ministerio. Vemos que cuando él era niño tuvo un encuentro con los doctores de la ley en el momento en que sus padres asistieron a una de las fiestas y ellos lo buscaron y cuando lo encontraron preguntaron que por qué se había perdido y él les dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y nosotros nos dimos cuenta a través de las escrituras que durante este tiempo Jesús fue la única manifestación pública, porque en el inicio se habla de su nacimiento, de cómo él fue presentado en el templo a los 12 años, pero ya en el tiempo de los 30 años él comienza su ministerio público. Entonces nosotros tenemos que entender que la manifestación de Jesús al mundo es en el tiempo de Dios. En el tiempo. Por ejemplo, en una de las situaciones de Juan 2, capítulo 2 del libro de Juan, relata la historia de las bodas de Caná. En el capítulo 2, versículo 1. Vemos que dicen las escrituras, capítulo 2, versículo 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Aquí dice Jesús, aún no ha venido mi hora. Está hablando de un tiempo. Ese fue el primer milagro que Jesús hizo, porque Él actúa sobrenaturalmente en el momento propicio. El Jesús de hoy está anunciando el mensaje de salvación para aquellos que creen. En los tiempos de Jesús, Él hablaba y muchos no creían. Muchos lo perseguían, ponían en tela de juicio sus enseñanzas, no creían en Él. Igualmente sucede en los tiempos de hoy. Nosotros hablamos la palabra de Jesús porque la Biblia revela sus doctrinas, sus enseñanzas y muchos no creen en ellas. Cuando hablamos de las escrituras hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces vemos que la manifestación de Jesús al mundo es en su tiempo. El Jesús de hoy está anunciando el mensaje de salvación igual que el Jesús que vino hace más de 2000 años a predicar el mensaje de salvación. Hoy Cristo está anunciando su palabra por medio de los profetas, de los predicadores de la palabra de Dios. Es importante entender que cuando nosotros abrimos las escrituras, leemos la Biblia, estamos escuchando la palabra de Jesús, tenemos a Jesús frente a nosotros. Porque el verbo, que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy el verbo es la palabra de Cristo, las enseñanzas que Él nos permite dar. Entonces, el cumplimiento profético del tiempo es según Dios,
según el tiempo de Dios. Jesús hoy está manifestando al mundo su poder, sus obras, para que el mundo crea. Las señales sobrenaturales, los eventos que estamos viviendo, son simplemente muestras del cumplimiento profético de lo que Jesús había anunciado, de las señales de su venida. Y nosotros sabemos que el día y la hora nadie sabe, solamente nuestro Padre Celestial que está en los cielos, ni aun los ángeles. Entonces, lo más importante que tenemos que comprender hoy es que el mensaje de Cristo se está predicando para un mundo incrédulo. ¿Qué es un mundo incrédulo? Es aquellos que no creen en Jesús. Muchas personas dicen creer en Dios, pero ¿en cuál Dios? Nosotros hemos creído en el Creador de los cielos y de la tierra. Nosotros hemos creído en Jehová de los ejércitos, como lo llaman las Escrituras, el que hizo los cielos, el mar, el que creó al hombre, el que envió a su Hijo Jesucristo, el que se hizo hombre, que pagó por nuestros pecados, regresó al reino de los cielos, nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros creamos en las sagradas Escrituras que son inspiradas por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Pero ¿qué ocurre? Vamos por un momento al libro de Juan, capítulo 6, en el versículo 63. Juan 6, versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu del hombre necesita vida espiritual. Y las palabras de él necesitan ser creídas. Hoy Jesús está dando vida espiritual. Jesús está anunciando el mensaje de salvación. Jesucristo está anunciando la venida de Él a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso este mensaje tiene como fin principal entender que el espíritu necesita recibir vida espiritual. Y esa vida espiritual solo se consigue en la persona de Jesús. Dice que la carne para nada aprovecha. ¿Cuál es la carne? Nuestra vieja naturaleza, el hombre viejo. Jesús dice en las Escrituras, en el capítulo 3 del libro de Juan, que necesitamos nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento espiritual. Este fue el diálogo que él tuvo con Nicodemo, este hombre que era fariseo, que pertenecía al Sanedrín, que buscó a Jesús en la noche, seguramente para no ser visto por los demás, y recibió una palabra de parte de Jesús cuando le dijo que para poder entrar al reino de los cielos se necesitaba nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es recibir una vida espiritual, porque el espíritu del hombre está muerto a causa del pecado. Las Escrituras enseñan que el hombre está destituido de la gloria de Dios, que la naturaleza adámica nos aparta de Dios. Por eso Dios envió un intermediario, para que nosotros por medio de ese intermediario llamado Jesús pudiéramos volver en amistad con el Señor Jesucristo. Pero el hombre necesita creer en Él, creer en sus doctrinas, creer en sus enseñanzas, no a la manera del mundo. Porque uno escucha de muchas maneras algunas personas que dicen creer en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Y nosotros no podemos creer en Dios a mi manera. Nosotros estamos obligados a creer en Dios a la manera de Él, como Él quiere que nosotros lo conozcamos. Por eso es muy importante conocer las Escrituras. Es muy importante que el hombre conozca el plan de salvación, que podamos entender la visión de Dios, el pensamiento de Dios. El Jesús de hoy está trayendo un mensaje de consolación, un mensaje de exhortación y un mensaje de esperanza a una generación perversa y corrupta que necesita ser salvada. Porque nosotros estamos puestos en estos sitios de eminencia para predicar el mensaje de salvación.
el mensaje de Cristo. No es un asunto de religión, no es un asunto de fanatismo, de misticismo, de religiosidad. Se trata simplemente de conocer la vida espiritual. Por eso Jesús aquí dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús habla producen vida espiritual. ¿Qué necesita usted para recibir vida espiritual? ¿Qué necesitamos nosotros? Las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús producen vida espiritual. Pero aquí está la clave, como dice la Escritura. Pero, dice en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no creen. No creen en las palabras de Jesús. Yo creo en Dios, sí, claro, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es bondadoso. Pero la pregunta es, ¿creemos en Jesús? Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios, a sus enseñanzas. Las palabras de Jesús necesitan ser creídas porque son realmente vida espiritual. Ese es el gran inconveniente del hombre, que no creen. Y algunos creen a su manera y Dios sabe quiénes creen. Indudablemente son llamados escogidos, son los escogidos. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio, versículo 64, quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Jesús sabe quiénes son los que creemos en Él. Jesús conoce los corazones. Jesús sabe quiénes son aquellos que de verdad tienen el Espíritu Santo. Aquellos que han creído en sus enseñanzas, en sus palabras. Aquellos que creen que la palabra profética más segura son las Sagradas Escrituras. Nosotros hemos aprendido a conocer a Dios por medio de la revelación de la Escritura. Por eso Jesús dijo, mis palabras son vida y son verdad. Mis palabras. Qué bueno poder entender que sus palabras, que las palabras que Él habla son vida espiritual. Es lo que usted necesita para crecer espiritual. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para tener un mayor desarrollo con nuestro Dios? Es conocer las palabras de Jesús. Dice el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre coloca en nosotros el querer como el hacer. Cuando usted sienta la necesidad de acercarse a Jesucristo, es una iniciativa que toma el Padre para que nosotros lo abordemos, para que nosotros vengamos a Él. Jesús de hoy está llamando al hombre al arrepentimiento, a acogerse al plan de salvación. En el capítulo 22 del libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 22, versículos 14 y 15, Jesús dice, capítulo 22 de Mateo, versículo 14 y 15, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Muchos han sido llamados y muchos han oído hablar de la palabra de Dios, pero no creen en las enseñanzas de Jesús. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Habla de los fariseos en el versículo 15, que consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. El espíritu religioso que había en los fariseos los llevaba solamente a ellos a tratar de contender contra las doctrinas y enseñanzas de Jesús. Su único procedimiento, el proceso que ellos querían hacer, era autojustificarse a sí mismos como justos delante de los hombres. Ese fue el inconveniente que Jesús les vio a ellos. Ellos insistían, los fariseos, los saduceos, los religiosos de los tiempos de Jesús. Ellos hablaban de las cosas externas, de la parte
externa del hombre. Jesús quería tratar la parte interna, los asuntos del corazón. Por eso Jesús les decía hipócritas y les hablaba de un genuino arrepentimiento. Entonces, estos que fueron escogidos son aquellos que lo siguieron, pero son aquellos que han permanecido en Él, que sus palabras permanecen en Él. Estos fariseos no. Estos fariseos escuchaban las palabras de Jesús, eran parte del escenario que Jesús estaba permanentemente asistiendo, pero ellos iban era con el propósito de contender. Muchos oyen las palabras de Jesús, pero no las creen. Ahora, ¿qué pasa con los escogidos? Los escogidos oyen y creen las palabras de Jesús. Los incrédulos no tienen el mismo espíritu de los creyentes. Los que no son escogidos, que son incrédulos, que contienden con la palabra de Dios, tienen ese espíritu fariseico y que se juntan para tramar contra Jesús en su palabra. Ellos esperan cada día contradecir sus propias enseñanzas. Ese es el espíritu que existe en algunas personas, que no se acercan a Jesús para conocerlo, para aprender de Él, que su acercamiento hacia Él no es genuino, no es sincero. Mientras Jesús lo que está buscando en nosotros es que tengamos un espíritu dispuesto para recibir de Él. Por eso las bienaventuranzas en el capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? El capítulo 5 del libro de Mateo, capítulo 5, donde están las bienaventuranzas, dice el Señor aquí en su palabra, en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu anhelan ser saciados de Cristo. Por eso Jesús dice: tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que quieren aprender de Él, aquellos que todos los días se despiertan a buscar el pan de vida, el alimento que desciende de lo alto, el maná espiritual. ¿Quiénes son los que son llamados por la Escritura los pobres en espíritu? Los que tienen la necesidad de buscar a Jesús, de ser alimentados por su Espíritu Santo. Son aquellos famélicos espirituales, aquellos hambrientos y sedientos que necesitan ser saciados, colmados de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Y esa es la actitud que Él quiere que nosotros tengamos. No la actitud que tenían los fariseos de consultar, de contender. Ellos siempre se acercaban a Jesús para mirar en qué lo podían sorprender, si realmente sus doctrinas y sus enseñanzas encontraban cualquier punto para tratar de contradecirle, porque ellos no tenían ningún interés de aprender la palabra de Cristo. ¿Qué hicieron estos fariseos que estaban en el capítulo 22 de Mateo, versículo 15? Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Su actitud era tenderle una trampa para tratar de desmoronar sus palabras, de desvirtuar sus enseñanzas. Los incrédulos tienen el mismo espíritu de los fariseos. Se juntan para tramar algo contra Jesús. Buscan argumentos humanos para ponerle una trampa a su palabra. Eso es su único deseo. Retomemos otra vez el libro de Juan, en el capítulo 6. Vamos al versículo número 66, donde él dice, 6:66 del Evangelio según San Juan, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos que se acercaron a Jesús o se acercan a Jesús cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades,
vienen los desiertos, empiezan a retroceder, empiezan a quedarse en el camino. Muchos vuelven atrás porque el mundo los atrae, el pecado los consume y la única motivación principal es alejarse de Dios y terminan apartándose del camino de salvación. Entonces Jesús se reunió con sus 12 discípulos en el versículo 68, 67, estamos leyendo Juan 6, 67. Entonces Jesús les dijo a los 12 apóstoles, ahí estaba incluido Judas: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sí? ¿Queréis acaso? Ellos eran los llamados, ¿cierto? Y comprendieron las palabras de Jesús. Por eso los que vuelven atrás no comprendieron el camino de Cristo. Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz, cargue su cruz y sígame. Porque sencillamente el camino de Cristo es un camino que exige obediencia a Dios. Es un requisito. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una exigencia espiritual que Dios nos hace para seguirlo a Él. Someternos a la autoridad de Jesús, a la autoridad de la palabra. Entonces muchos no creen en las enseñanzas de Jesús y prefieren volver atrás. Hay momentos en que Dios nos confronta y nos dice lo que le dijo aquí Jesús en el versículo 67: ¿queréis acaso iros también vosotros? Hay situaciones donde nosotros nos vamos a sentir confrontados con Él y nos vamos a dar cuenta si de verdad vamos a seguir o vamos a retroceder o vamos a volver atrás. Ninguna situación del mundo que estamos viviendo actualmente es fácil. Estamos viviendo en un mundo de confusión, de incertidumbre. Hay una enorme zozobra. El mundo está pasando por una de las crisis más grandes existenciales. Pero nosotros somos llamados a permanecer en Cristo, a estar unidos a Él, porque nosotros tenemos una esperanza que Él nos ha dado y es lo que Él dice. Nosotros tenemos que confiar fielmente en sus palabras. Por eso sus palabras todos los días nos exhortan, nos motivan a seguir adelante. Yo siempre insisto en su palabra: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios, el Jesús de hoy, el Dios de hoy, nos está llamando a perseverar en Él, a permanecer en Él. Obviamente nosotros miramos el panorama actual y seguramente no son buenas noticias. El mundo se ha confabulado contra Jesús. ¿Por qué se han confabulado contra Jesús? Porque hoy las enseñanzas, la moral, lo que trata de implantar el mundo, muchas de esas cosas van en contravía a los pensamientos de Él. Entonces el mundo natural, el mundo va rumbo hacia los pensamientos humanos, hacia los propios criterios del hombre apartados de Dios. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el hombre hoy en día está tomando sus propias decisiones. Los que no creen en Jesús están enseñando sus propias enseñanzas, no las de Él. Por eso es tan importante, tan necesario que nosotros nos llenemos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos motiva a creer en las palabras de Jesús. En mi vida espiritual, lo único que nosotros tenemos que creer espiritualmente es lo que Dios dice. Nosotros en el mundo natural podemos creer en lo que nosotros vemos. Si se trata de asuntos de negocios, del trabajo, de la familia, creemos en las cosas que son palpables. Pero en las cosas espirituales, en lo que concierne a lo desconocido, yo solamente creo en lo que Dios dice. Porque a eso somos llamados. Porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las cosas del mundo no aprovechan sino en este mundo.
Pero nosotros tenemos que entender que espiritualmente hay una palabra que Cristo nos ha dado, que el Espíritu de Él es el que nos va a dar vida espiritual. Y esa vida espiritual es lo que va a permitir que nosotros conozcamos la salvación, el plan de Dios, de lo que Él ha establecido para nosotros. ¿Quieren irse? Es una palabra de exhortación. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Es el Padre el que nos trajo a Jesús. Eran los llamados y no comprendieron el camino de Jesús. Pero Pedro, que es uno de los escogidos, da la respuesta. Y le dice Pedro aquí: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es una palabra muy confrontadora. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro fue un hombre totalmente convencido del poder de Dios. ¿A quién iremos? Los escogidos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A la religión? ¿A la nueva era? ¿A la filosofía? No. Nosotros vamos al Jesús de hoy, al que tiene todavía palabras de vida eterna, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Vida eterna. Los que creen en Él y lo conocemos, lo seguimos a Él y lo apoyamos. Apoyamos su ministerio, creemos en Dios, creemos en sus promesas, creemos que Él es un Dios vivo, que Él es un Jesús resucitado, que Él no está muerto, que Él ya se bajó de la cruz. Nosotros no podemos adorar a un Dios muerto. Tenemos que creer en las palabras que producen vida espiritual. Por eso en el versículo 70 Jesús hace la diferencia y dice: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Este es un apóstol falso, Judas. Representa a un apóstol falso, aquellos que decían: Señor, Señor. Y Él les va a decir: no los conozco. Porque lo más importante es que el hombre pueda conocer a Dios. Yo siempre lo he hablado con mucho respeto. La religión a veces se convierte en un distractor para que el hombre no conozca el propósito por el cual Jesús nos ha llamado. Hace la diferencia en el apóstol falso, que lo vio en su esplendor, pero no creyó en Él. Cuando fue confrontado con Él en el momento más difícil, prefirió volver atrás. No era un escogido, era el hijo de condenación. Por eso dice aquí, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué iba a entregarlo? Iba a entregar su ministerio, el llamado que Dios le había hecho, lo entregó. Prefirió las cosas del mundo que la vida eterna que Dios le estaba planeando a través de Jesús. El Jesús de hoy nos está invitando a conocerlo, a que seamos sus discípulos, a que podamos decir lo que le dijo Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que confesó Pedro es lo que todo hombre tiene que confesar si realmente es un discípulo de Jesús. Tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? El enviado de parte de Dios para que nosotros conozcamos el plan de salvación. Pero tenemos que creer en Él. Para poder conocer a Jesús, tenemos que leer sus enseñanzas. Tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo. Nosotros no solamente nos podemos conformar con decir: sí, yo creo en Dios, yo asisto a una iglesia, yo asisto a determinado lugar. Pero si usted no ha establecido una relación personal con Él, una intimidad con Él, usted nunca lo va a conocer. El capítulo 7 del libro de Mateo nos exhorta a conocerlo a Él. En el capítulo 7, en el versículo 21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál era la voluntad de mi Padre? Que conociéramos a Jesús. Cuando el monte de la transfiguración apareció Jesús
con Elías y con Moisés, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese era un mandamiento de Dios. ¿A quién tenemos que oír? A las palabras del Jesús de hoy, el Jesús que tiene la mano extendida para salvar al mundo. Ese es el Jesús que nosotros tenemos que creer, pero tenemos que creer conforme a las Escrituras. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La presencia del Espíritu Santo produce vida espiritual en las personas, pero para poder que el Espíritu Santo se mueva, usted tiene que creer en Jesús a la manera de Dios, no a la manera del hombre. La falsa religiosidad, las falsas enseñanzas nos presentan un Dios abstracto, un Dios ecuménico, un Dios muy alejado del hombre. Las Escrituras nos presentan un Jesús que quiere tener una relación íntima. La relación íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión, eso es lo que Dios está buscando. Pero para eso se necesita creer en Él, en Jesús, en el Jesús de la Biblia, en el Jesús que nosotros hemos conocido, porque el Espíritu Santo, por medio de estas sagradas Escrituras, nos revela el plan eterno de salvación. Nosotros tenemos que conocer a Jesús. ¿Qué pasaba con los falsos profetas? Los que tenían el espíritu del diablo. Digamos que Judas era uno de los 12, pero no era escogido. Fue llamado, pero no creyó. Caminó con Jesús, lo vio hacer milagros. Tuvo 3 años acompañándolo. La Biblia relata que él era el que manejaba las finanzas, cargaba la bolsa y sustraía del dinero de ella. Y finalmente, la Biblia dice que fue el que lo entregó, y el hijo de perdición. Lo que nosotros necesitamos es como dice aquí el versículo número 23. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué importante es que usted sea conocido por Dios. Para poder que Dios lo conozca a usted, usted tiene que conocer a su Hijo Jesucristo. Si no podemos conocer a Jesucristo en su esplendor, en sus pensamientos, y tener participación con Él, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No basta solo con decir Dios, Dios mío en la boca. Se trata simplemente de creer y poner en obra sus palabras, porque sus palabras son vida y son verdad. Jesús nos está confrontando, son tiempos difíciles, son tiempos de una relación personal con Él. Cuando nosotros preparamos un tema para transmitirlo a personas que confían en uno, que colocan las pantallas de televisión, que abren estas redes sociales, ellos buscan una palabra de consuelo, una palabra que venga de parte de Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Los que predicamos, buscar al Señor Jesucristo. Decirle: Señor, tu pueblo, ¿qué es lo que quieren que ellos escuchen? Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu me habla. Y el Espíritu nos habla. ¿Por medio de qué nos habla el Espíritu Santo? Por medio de las palabras. Por medio de las Escrituras. Si usted no quiere perderse, si usted no quiere morirse, óigalo bien, y yo voy a ser muy sincero con las personas que me están escuchando. Nosotros tenemos que preocuparnos qué va a pasar el momento en que nosotros vamos a morir. Porque un segundo después de que nosotros muramos, si estamos en Cristo y hemos recibido el plan de salvación, heredaremos la vida eterna. Si usted no se acoge al plan de salvación, no tendrá la vida eterna. Y a veces se oye difícil. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Quiero terminar este capítulo 3 del libro de Juan, simplemente para que usted lo medite. Capítulo 3 de Juan, versículo 18. Dice, leámoslo desde el 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está hablando de la salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De qué habla el Señor? De creer en Él, de seguir a Jesús, de conocer sus doctrinas, sus enseñanzas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Escuchar la voz del Jesús de hoy, porque el Jesús de hoy es el mismo ayer, hoy y siempre. Las mismas palabras que Jesús habló hace 2000 años son las mismas palabras que hoy siguen vigentes y que son predicadas por sus discípulos. Cuando Jesús murió, resucitó al tercer día. Después del Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre sus discípulos y ellos empezaron a predicar el mensaje de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Los que hemos sido llamados a predicar a Cristo, anunciar el mensaje de salvación. Eso es lo que nosotros hacemos. Que las personas puedan conocer a Dios, que las personas puedan tener la seguridad de salvación, de entender por qué Dios los está llamando en este momento. Dios ha puesto en el corazón de nosotros los predicadores que hablemos de salvación. Estos son tiempos difíciles. Nosotros tenemos que llevar al mundo que no conoce a Jesús a conocerlo a Él. Que la gente pueda ser salva por medio de la obra sacrificial de Cristo Jesús. Ese es el mensaje principal del Evangelio. Por eso se llaman las buenas noticias. Dios no nos ha llamado a entretener a las personas en las iglesias. Dios nos ha puesto para que usted tenga la plena seguridad de que algún día tiene que disfrutar del reino de los cielos. Usted no se puede quedar por fuera del plan de salvación. A usted se le está anunciando un mensaje que trae consolación, que trae esperanza. Es la palabra de Dios que está siendo impresa a través de este libro para que usted pueda entender y comprender el amor tan grande que Dios le tiene. Porque Dios nos ama. Ese capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Jesús de hoy es el mismo que predicó en Nazaret, en Galilea, en Judea. El mismo Jesús que hacía milagros, que caminaba con sus discípulos, que fue rechazado, que tuvo oposición, que muchos de ellos no creyeron. Pero los que creyeron en Él, hoy en día disfrutan del reino de los cielos. Yo lo estoy invitando a usted para que usted crea en Jesús, para que usted pueda conocerlo, para que usted cuando hable con Jesús, usted pueda decirle las palabras nacidas de un corazón genuino y arrepentido: Señor, perdóname, te necesito. Yo necesito ser lavado por tu preciosa sangre. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito tu promesa de salvación. Eso es lo que el hombre necesita. El hombre necesita que la misericordia de Dios caiga sobre él. Y solamente en la persona de Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Es el Jesús de hoy, el mismo ayer, hoy y siempre. Y su reino eterno es el reino que nosotros queremos que usted conozca. Padre, gracias porque me has permitido en esta mañana poder transmitir este mensaje de salvación a una generación perversa y corrupta, a una generación que no cree en ti. Dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. A ti no te importó, Señor, ser acusado, estar expuesto a la muerte, recibir presiones, críticas, juicios, señalamientos, y en el final de tu vida como hombre ser azotado, burlado y crucificado vilmente en una cruz. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de las Escrituras. Gracias porque tú te has manifestado al mundo por medio de tu obra sacrificial. Porque ningún amor puede reemplazar el amor que tú nos das.
Padre, gracias por el cumplimiento profético de tu palabra. Gracias porque tú nos has manifestado tu poder a través de tus enseñanzas, de tus doctrinas. Gracias, Señor, porque tú nos das vida espiritual, porque la vida espiritual solo tú nos las puedes dar, Señor. Solo tú tienes el poder y la autoridad para que nosotros podamos entender que el inconveniente del hombre es no creer. Algunos no creen. Indudablemente, tu palabra dice que a los que creen tendrán vida eterna. Señor, permite que tus palabras produzcan vida espiritual. Que este mensaje haya llegado a cada corazón. Que este mensaje producido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo produzca vida espiritual. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso. Quiero orar por cada familia que aquí está representada, por cada persona que ha escuchado este mensaje. Permite que ellos puedan conocerte, Señor, que este mensaje de exhortación pueda tocar sus corazones y puedan entender cada uno de los que escuchan este mensaje que necesitamos conocer a Jesús, porque tú has preparado un reino eterno para aquellos que te aman. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos llegar a través de este mensaje. En nombre de la Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá y de los centros de formación de líderes en FOL, le damos las gracias por estar con nosotros todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.